Bueno, ya veis que hoy he cambiado, hoy lo del jardín, ¿vale? Hoy voy a dar la clase desde el jardín, entonces, por eso veis este césped aquí. ¿Cómo vamos? Una semanita más, ¿vale? No he contado que os iba a matar tanto tiempo desde el móvil y aquí estamos, ¿eh? Así que nada, vamos a empezar, ¿vale? Vamos a usar hoy la pared para casi todos los ejercicios, así que acercáis vuestra colchoneta o vuestra esterilla a una pared que tengáis libre, ¿vale? No valen ventanas, porque os podéis caer, ni nada, sin arriesgar, ¿vale? Bueno, el primer ejercicio, nos vamos a pegar aquí, ¿vale? Vamos a estirar los brazos y vamos a intentar pegar la cabeza, ¿sí? Y vamos a separar los brazos y a pegar las escápulas atrás. Separo y pego a la pared, ¿vale? Un pelín de trabajo escapular, ¿sí? Pues venga. Inhalamos. 1, 2, 3. Recordad no elevar hombros, ¿vale? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y descanso. Muy bien. Bueno, todos sabéis ya que a partir de ahora ya tenemos un pelín más de flexibilidad, ¿vale? Para salir, para buscar un bar o algo. Espero que eso no implique que no me hagáis las clases, ¿eh? No me tengáis aquí grabando y editando para no hacerlo. Que os reviento, ¿eh? Vamos al siguiente. Me voy a colocar aquí, vamos a poner las manos en la cintura y vamos a movilizar, ¿vale? Nuestra pelvis. Vamos a hacer anteversión y retroversión. Vulgarmente, crear y tapar el hueco que tenemos aquí en la lumbar, ¿vale? ¿Sí? Suavemente, sin forzar. Venga, vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5, ya visteis que hoy puse una música melancólica a tope. 6, 7, pero con un estilo, con mucho estilo. 8, 9, no hacemos mucha presión, ¿vale? Simplemente movilizamos. 10 y descanso, eso es. Muy bien. Vale, me voy a separar un pelín de la pared, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es poner las manos en la cintura, inhalar y exhalando, apoyar el pie, la planta del pie en la pared y volver. Siempre el mismo, ¿vale? Aquí apoyo el pie en la pared, hago un pelín de fuerza hacia la pared y volvemos. Con las manos siempre en la cintura, ¿vale? Pues venga, inhalo. Intentando romperla, ¿vale? La pared. 2, 3. Hacemos siempre un pelín de fuerza hacia la pared. 4, 5. Siempre las dos piernas un pelín flexionadas. 6, 7, activo centro y glúteo, intento no balancearme. 8, 9, 10 y descanso, eso es, muy bien. ¿Vale? Recordad los puntos importantes. Balanceo un pelín hacia adelante, ambas piernas están flexionadas,
mantengo estabilidad con una pierna y con la otra presiono hacia la pared, ¿vale? Intentamos activar así ambos glúteos. Vamos con la otra pierna. 1, eso es. 2, 3, 4, 5, 6, activo ese centro, ¿vale? Controlo mi suelo pélvico. 7, 8, ahí vas. 9, aún traigo el fin de semana. Encima. 10, estuve en Ibiza de fiesta, entonces ando un poco descontrolado. Y descanso, eso es. Vale, para el siguiente, mantenemos la siguiente posición, ¿vale? Que es la posición final de antes, con un pie en la pared, el otro en el suelo, ambas piernas flexionadas, nuestro tronco adelante y vamos a intentar llevar los codos arriba y estirar, como hacemos siempre en clase. Recordad, lo hago así para que se vea mejor. Intentamos no elevar los hombros, llevar los codos cerca de nuestro tronco y simplemente movilizar. El tronco no se va a mover, ¿vale? No se va a mover el tronco, solo nuestros brazos. Pues venga, vamos allá. Ligera fuerza hacia la pared, activo glúteos y vamos allá. 1, 2, 3, 4, controlo esta rodilla, 5, 6, 7, 8, 9 y descanso. Muy bien, eso es. Venga, que hay que darle estabilidad a estas articulaciones. Vamos con la otra pierna, ¿vale? Colocamos aquí, aquí, relajo la planta del pie, echo el tronco ligeramente hacia adelante, controlamos desde el centro y vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 y descanso y bebemos un trago. Como estoy en el jardín no tengo mis infusiones ni nada. Tengo que conformarme con simple agua. Eché unas gotas de ginebra para disimular, pero no se lo digáis a nadie. Vale, nos vamos a dar la vuelta, ¿vale? Vamos a apoyar un brazo y lo que vamos a hacer es descender, ¿vale? Descender hacia la pared sin elevar nuestro hombro y recuperar y sacar chepa, ¿vale? Vamos a hacer un ejercicio de movilidad escapular sacando chepa y conectando nuestras escápulas haciendo pinza, como os digo siempre. Solo con un brazo, ¿vale? Tengo que controlar para que el hombro libre no se nos caiga, ¿vale? Para bajar lo más rectas y rectos posible, ¿sí? Pues venga, vamos allá. Inhalo. 1 y sacamos chepa. 2, 3, 4, que no caiga, 5, 6,
7, no subo este hombro, 8, 9, 10 y descanso. ¿Dudas, problemas, molestias? No. Bueno, pues vamos con el otro brazo. Voy aquí. Inhalo. 1. Sacamos, chepa, chepa, chepa. 2. Intentamos separarnos de la pared. 3. 4. 5. 6. No dejo caer este hombro. 7. 8. 9. 10. Y descanso, eso es, muy bien. Como suelo decir, muy bien, para ser vosotros. Hacía tiempo que no os decía esa broma, ya había que decirlo. Venga, seguimos. Me coloco aquí. Vamos a colocarnos, si podemos, de puntillas y vamos a bajar nuestro pecho hacia la pared y recuperar. Recordad que los codos no van abiertos de todo, sino en un ángulo de 45 grados. ¿Estamos? Pues venga, activamos centro y glúteo. 1, 2, 3, 4, 5. No se mueve mi zona pélvica, 6. Mantengo como bloque. 7, 8, 9, 10 y descanso. Venga, vamos, que ya vamos entrando en dinámica. Bien, para el siguiente, apoyamos un brazo y lo que vamos a hacer es rotar y buscar el punto más alejado, ¿vale? Recordad lo que os digo siempre, no puedo girar la parte de la cintura, ¿vale? Mantengo pegado a mi pared como si estuviera anclado y solo roto a nivel escapular, ¿sí? Siempre al mismo lado, venga. 1, 2. Este brazo siempre estirado, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y descanso. Perdonad que os dé la espalda, Venga, nos queda un brazo, ¿vale? Lo soltamos un pelín, movemos un pelín las muñecas, movemos si queremos el cuello, solo por delante. Y vamos hacia el otro lado, ¿vale? Recordad, el brazo que está en la pared se mantiene siempre estirado
y mi pelvis está anclada a la pared, solo roto a nivel dorsal, ¿vale? Pues venga, vamos allá. Inhalo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y descanso y bebemos un trago. Seguimos. Venga, vamos allá. Bien. Apoyamos las dos manos en la pared. Si podemos, de puntillas, codos hacia el suelo y buscamos bajar y subir. ¿Vale? Acordaros, como siempre, los codos cerraditos, que no se nos abran mucho. ¿Sí? Pues venga. Inhalo. 1, 2, activamos centro y glúteo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y descanso. Muy bien. Eso es. Vale, para seguir nos vamos a colocar aquí con un brazo y con la misma pierna. ¿Vale? Lo que vamos a hacer es rotar todo el tronco a la vez, lo que nos permita, y volver. Vamos a intentar apoyar solo un dedo en la pared. Aquí. Rotamos como un pivote y volvemos, ¿vale? 1. Eso es. Activamos, activamos. 2. 3. Dejo la punta al frente, ¿vale? 4. 5. 6. 7. Venga, muy bien, eso es. 8. Relajo la planta del pie. 9. 10. Y descanso. Venga, está muy bien, Yo veo que lo estáis haciendo espectacular en vuestras casas. Impresionante. Porque seguro que si os veo de verdad, no está tan bien. Venga, que roba, que lo estáis haciendo perfecto. Vamos con la otra pierna, venga. Estamos. Inhalo. 1. Recordad, tengo que rotar al completo como un cilindro, ¿vale? 2. La punta del pie y la rodilla quedan mirando hacia la pared. 3.
descanso. Muy bien, eso es. Vale, para seguir, vamos a abrir los brazos en formato aquí Jesucristo, ¿vale? Vamos a intentar llevar nuestro culete atrás y mantener esta posición. Y lo que vamos a hacer es separar los dedos de la pared y volver a apoyarlos, ¿vale? Os lo repito en esta posición. Abrimos aquí, mantenemos culete atrás y con la nariz como si quisiera tocar el suelo. Y desde aquí lo que vamos a hacer es llevar los dedos atrás y adelante, ¿vale? ¿Sí? Pues venga, me coloco aquí, aquí, con los dedos apoyados, culete atrás, me quedo en esta posición y vamos allá. 1, 2, 3, 4, si no soy capaz de hacerlo tan abajo, lo hago un poco más arriba, ¿vale? 5, 6, 7, 8, 9, 10 y descanso. Muevo un pelín las muñecas y vamos a beber un trago. Vale. Fijaros, nos vamos a colocar de lado. Quitamos esta pierna, apoyamos ligeramente en la pared y buscamos ponernos de puntillas. Las o los que no sois capaces, ya sabéis que se hace con las dos. Esta pierna la puedo poner aquí o atrás, como estéis más cómodos, ¿sí? Pues venga, recordad crecer hacia arriba, ¿vale? No hacia adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y descanso. Venga, vamos a la otra pierna. Es muy importante que intentéis no perder el humor, a pesar de estar machacados, como sé que estáis, pero intentamos mantener el humor. Muy bien, pues vamos con la otra pierna. Inhalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, una más, 10 y descansamos. Muy bien, movemos un pelín esos tobillos y volvemos a esta posición, ¿sí? Aquí lo que vamos a hacer ahora es mantener la pierna más cercana a la pared, aquí arriba en 90 grados. Podemos apoyar manos o el antebrazo, ¿vale? Y aquí lo que vamos a hacer es estirar y recoger, intentando que quede siempre aquí.
9, 10 y descanso. Venga, muy bien, eso es. Vamos a ir a la otra pierna. Os repito, inicialmente y finalmente lo más arriba que seamos capaces, pero para eso no puedo hacer compensaciones con mi tronco, ¿vale? Si yo solo puedo estirar aquí, aquí está perfecto, ¿sí? Pues venga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y descanso. Muy bien. Nos queda uno antes de beber un trago. Volvemos a la posición inicial. Mantenemos la pierna más cercana, estirada, y lo que vamos a hacer es rotarla todo lo que podamos. Si soy capaz de que mire a la pared, perfecto. Si no soy capaz, ¿vale? La rotación de la articulación que me permita mi cuerpo, ¿vale? ¿Estamos? Pues ven. 1, 2, 3. El cuerpo se mantiene quieto, ¿vale? 4, 5, 6. Activamos centro, ¿eh? 7, 8, 9, 10 y descanso. Y vamos con la pierna izquierda en mi caso. Voy aquí, inhalo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y descanso. Un trago muy merecido. Vale, pues bien, vamos a seguir, sí. Para seguir, voy a apartar esto un poquito y me voy a colocar así, ¿vale? Porque nos vamos a acostar. Voy a acercar también el agua. Nos vamos a acostar con las manos cerca de la pared y la cabeza cerca de la pared, ¿vale? Aquí. Fijaros, brazos flexionados. Vamos a hacer un pelín de fuerza hacia la pared, un pelín de fuerza hacia la pared y vamos a mantener una pierna aquí. ¿Qué vamos a hacer aquí? Círculos constantes. Círculos constantes con esa pierna, ¿vale? Mantengo esa ligera presión hacia la pared que me va a ayudar a activar, ¿vale? La fase transversa y todo de nuestro abdomen. Y yo hago círculos con la pierna, siempre en el mismo sentido, ¿vale? ¿Sí? Hasta que yo mande cambiar. Mi tronco intento que no se balancee. Pues ven, mantengo aquí, presión hacia la pared,
Pierna aquí y va. 1, 2. Controlo esta pierna, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, no se separa la lumbar del suelo, 10, y descanso. Vamos en el otro sentido, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y descanso. Muy bien. Vamos con la otra pierna, ¿sí? Bien, mantengo la fuerza hacia la pared, muy ligera, no hace falta que sea muy fuerte, ¿vale? Estiro y elijo uno de los dos sentidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Descanso brazos. Muevo muñecas si necesito. Y vamos en el otro sentido, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Eso es, descanso brazos. Vale, vamos a mantener ambos brazos estirados, ¿vale? Haciendo una ligera presión hacia la pared, muy pequeña. Vamos a mantener el que pueda, la que pueda, las piernas en 90 grados, ¿vale? Y lo que vamos a ir haciendo es bajar uno y el otro. Si mi lumbar no me lo permite, mantenemos una pierna en el suelo y la otra en el aire, ¿vale? ¿Sí? Pues ven, 1, 2, 3, al mantener la presión contra la pared, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y descanso. Eso es. Bien, fijaros, mantenemos misma posición y ahora lo que vamos a hacer es bajo brazo y pierna contraria, ¿vale? Bajo brazo y pierna contraria, ¿sí? Si bajo el brazo izquierdo, estiro la pierna derecha. Repito, si no mi lumbar no me lo permite, ya sabéis a los que os lo permite y a los que no, ¿vale? Una pierna se queda en el suelo, muevo 5 veces una y después cambio, ¿sí? Pues ven. Inhalo. 1, 2, 3. Activo ese centro, ¿vale? Tiro de ese suelo pélvico. 4, 5, 6, Manuel, 7.
8, 9, 10 y descanso. Y se puede ir pensando en otras cosas, Bebemos un trago. Vale, fijaros, nos vamos a dar la vuelta, ¿vale? Vamos a apoyar en la pared las plantas de los pies. Me da igual que fastidiéis la pared de casa. Ahora tenéis tiempo para pintar, ¿vale? Fijaros, vamos a estirar una pierna y la otra va a estar flexionada. Y lo que vamos a hacer es, con esta pierna hago fuerza hacia la pared y la otra la separo y la apoyo. Pero siempre tengo que presionar con esta pierna. ¿Está claro? Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hago fuerza aquí, 10 y descanso. Vamos a cambiar. Hacemos fuerza ahora con la izquierda, en mi caso, y la otra la separamos. 1, 2, 3, ¿vale? 4, 5, tiro ligeramente de ese suelo pélvico, ¿vale? 6, 7, 8, no dejo ir la rodilla hacia la cabeza, 9, es solo un poquito, 10 y descanso, apoyo las dos piernas en el suelo, ¿vale? Apoyo manos en el suelo y ambas piernas flexionadas en la pared. Voy a inhalar y cuando exhalo intento despegar ligeramente el culete del suelo. Muy poquito, ¿vale? Venga, vamos allá. 1. La fuerza hacia el suelo, no hacia la pared. 2. 3. Si mi lumbar no me lo permite, con las piernas en el suelo, como siempre. 4, 5, activo glúteo al subir y desciendo despacito. 6, 7, 8, 9, una más, 10 y descanso. Vamos a ver el otro tramo y nos quedan 2 nada más. Para el siguiente voy a necesitar que peguemos el culo a la pared, ¿vale? Los que lo estáis haciendo en azulejo, pues tendréis el culo más frío. En los que lo estáis haciendo en una pared pintada, pues menos frío. Pegamos el culo a la pared, ¿sí? Y vamos a intentar abrir las piernas, ¿vale? Y mantener esta posición. Si tengo el culo muy pegado a la pared, me será más difícil. Si no soy capaz, un poco separado. Y lo que vamos a hacer aquí es tirar de nuestras puntas atrás y arriba. Si no soy capaz, flexiono un pelín las rodillas, que no pasa nada. ¿Vale? Pues venga. 1, 2, 3,
Si tampoco soy capaz, pruebo una y una, 4, 5, 6, 7, relajo la zona lumbar, 8, 9, 10 y descansamos. Una posición comodísima aquí en el jardín. Vamos con el último, fijaros, piernas semiflexionadas, ¿vale? Y vamos a intentar estirar una pierna y bajar, estirar la otra y bajar, ¿sí? Cuanto más cerca esté el culo de la pared, más difícil, ¿vale? Si hay tensión excesiva, tanto a nivel lumbar como en la parte posterior, pues con el culo un pelín más para atrás. ¿Estamos? Pues venga, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No aplastéis con mucha fuerza la lumbar contra el suelo, 7. Nuestra pelvis neutra y relajada. 8, 9, 10 y descanso. Me bajo despacito, ¿vale? Y nos vamos a despedir. Fijaros, fijaros nada, no os fijéis en nada. Recordad hacer los estiramientos, los que hacemos en el primer vídeo deberían de estar. Hay un repaso de pie en otro de los vídeos, ¿vale? Empeine, ¿vale? Agarro, rodilla delante, no os olvidéis de eso, es importante, ¿sí? Pues nada, espero que sigan ustedes todos bien, nos vemos cuando podamos y si no caigo redondo por ahí en una cuneta, nos vemos el jueves, ¿vale? Venga, un besito, chao.